Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 34 de las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. En este capítulo 34 vamos a hablar de dos grandes autores del siglo XIX. Y vamos a hablar de dos novelas, ¿sí? Y todo surgió, o esta idea de hacer la lectura comparativa, surgió del comentario de un amigo, ¿sí? Que afirmaba que uno de estos autores, en una de sus obras, copiaba o tomaba el mismo motivo que un autor que había publicado anteriormente. No decimos los autores, no decimos las obras para sembrar algún tipo de misterio que rápidamente develaremos. De todos modos, las ideas literarias no son absolutamente novedosas a partir de que hay una superstición de que el mérito literario es tener una idea original. Esa idea empieza a surgir a partir del siglo XVIII y se hace mucho más fuerte en el siglo XIX. O sea, la superstición de la originalidad absoluta. Si nos vamos en música, hacia el barroco, por ejemplo, sabemos que el genial Bach lo que hacía era tomar motivos de otros motivos musicales de otros autores y reelaborarlos. Y a partir de esos motivos crear una obra nueva. Lo mismo pasaba en el siglo XVII. Podemos hablar de William Shakespeare, sus relaciones con Marlowe, o inclusive un tema que vuelve, ¿no? Por ejemplo, el tema de Fausto, uno puede leer el Fausto de Marlowe, puede leer el Fausto de Estanislao del Campo, puede leer el Fausto de Goethe, o puede leer el Fausto de Thomas Mann en el siglo XX, ¿sí? En este caso, y vamos a develar el misterio, vamos a hablar de dos novelas. Una es La piel de Zapa, de 1831, de Honoré de Balzac, u Honorato de Balzac, un escritor impresionante de la primera mitad del siglo XIX. Y la otra obra es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, publicado en 1891. ¿Sí? Si bien en general no intentamos espolear los argumentos, vamos a dar una idea general, ¿sí? El personaje principal de Balzac, de la novela Piel de Zapa, La piel de Zapa, de 1831, es un joven en la desesperación más absoluta, al borde del suicidio, que descubre en una casa de antigüedades maravillosa que tiene todo, a un señor que le dice, que le ofrece una piel, en realidad es una piel, cuando uno habla de piel de Zapa, en realidad es como la piel que recubre el interior de una caja o puede ser de un joyero además. Después Balzac dice que la piel tiene posibilidades mágicas porque es una piel de onagro, un asno mítico maravilloso que vino de Asia. Y bueno, la piel tiene una propiedad que es la de otorgar deseos, ¿sí? Pero el problema es que la piel le otorga al joven protagonista el deseo, pero al mismo tiempo le acorta la vida. O sea que lo va a complacer, pero al mismo tiempo le va a cobrar en tiempo de vida, ¿sí? Esa es la idea de La piel de Zapa. La idea del retrato de Dorian Gray, o sea, The Picture of Dorian Gray, es que el joven Dorian Gray tiene un deseo, cuando lo retrata su amigo y, digamos, amante platónico, el pintor Basil, es quedar con la misma belleza, no envejecer, o sea, quedar con la misma belleza que el retrato que le hizo su amigo. Y en realidad el pacto es ese, él no envejece y el retrato
va transformándose, no solamente a medida que transcurre el tiempo, porque inclusive no es una cuestión de envejecimiento cronológico, sino que el retrato queda marcado con todas las decisiones incorrectas que él ha tomado. Es decir, Oscar Wilde hace un planteo moral. O sea, la crueldad, la bajeza y demás quedan en el retrato y no quedan en el rostro de Dorian Gray, que, digamos, la acción transcurre más o menos en 18 años. 18 años después de haber sido pintado el retrato, Dorian Gray está perfecto, es un joven muy bello y demás, pero el retrato ha mostrado toda su degradación, que ha sido notable, ¿sí? O sea, la idea de mi amigo que planteó esto es que, bueno, se había copiado La piel del sapo, por un lado te acorta la vida, te da deseos, te acorta la vida, y el retrato de Dorian Gray, por otro lado, te asegura la belleza eterna y la juventud, pero al mismo tiempo se degrada. O sea, hay un objeto mágico, que es raro en Balzac, inclusive esta idea de un objeto mágico, que, bueno, pero, insistimos, la idea tampoco es original, porque la idea viene inclusive, yo podría decir, me animo a decir, de los cuentos de las mil y una noches, ¿sí? Que la aparición de los genios, o sea, la trampa de aquel que te ofrece cumplir tus deseos, pero siempre los limita. O sea, tenés en absoluto, te puedo otorgar 3 deseos, y no más que esos. Hay un autor inglés, que si mal no recuerdo es Jacob, que hace un cuento maravilloso de terror, que se llama La pata de mono. Es un cuento muy breve y muy bueno, si pueden, léanlo. O sea, bueno, nosotros podemos decir que hay ideas que forman parte de la tradición literaria y que se retoman. Pero eso no obsta para que, con argumentos que parecen análogos, se desarrollan obras valiosas como lo son La piel de Zapa, que la tenemos acá, una edición viejita de Bruguera, y El retrato de Dorian Gray, que lo tenemos acá. Sí sabemos que Oscar Wilde había leído a Balzac. Era difícil que un escritor más o menos interesado desde fines del siglo XIX no hubiera leído el gran Balzac, que es impresionante, no solamente porque escribió mucho y escribió con muchísimo talento, es más, es uno de los creadores de la narrativa del siglo XIX, y hasta llegó a decir Oscar Wilde lo siguiente: el siglo XIX, tal y como lo conocemos, ha sido una invención de Balzac. O sea, desde el punto de vista de las subjetividades y las historias desarrolladas en la obra de Balzac, el siglo XIX, las ideas que circulan en el siglo XIX es una exageración de Oscar Wilde, pero en realidad tienen una gran parte de razón. O sea, las formas de pensar, las formas de actuar, las costumbres, en el siglo XIX en gran parte habían sido influidas por la obra literaria de Balzac. Que eso es un tema muy interesante de cómo en el siglo XIX la literatura tiene un poder muy importante que por ahí en el siglo XX ha sido desplazada por los medios audiovisuales. Es ese planteo de cómo se construyen subjetividades a partir de creaciones imaginarias, que pueden ser en el siglo XIX eran literarias, y en el siglo XX son más bien audiovisuales, y en el siglo XXI siguen siendo más audiovisuales. Un tema muy interesante. Ahora bien, es una linda excusa esta para hablar de Balzac y para hablar de Oscar Wilde. Los dos murieron relativamente jóvenes, ¿sí? O sea, Honorato de Balzac, u Honoré de Balzac, había nacido en 1799 y murió en 1850. O sea, murió a los 51 años. Y Oscar Wilde había nacido esperen que quiero citar exactamente, en 1854 y murió en 1900. Los dos fueron grandes escritores y los dos tuvieron vidas bastante desventuradas. Balzac viene de una familia de la pequeña burguesía francesa que querían que él siguiera derecho. Él dice que no, que se va a dedicar, intenta, pero después dice el derecho no es lo mío, se quiere dedicar a una carrera literaria. Fracasa con unas cuantas obras de teatro que escribe, como dramaturgo fracasa, y los padres lo siguen bancando. Hasta que
empieza a partir de La piel de Zapa en 1831 a tener éxito. Pero toda su vida fue una lucha contra la pobreza, contra la miseria, contra la necesidad de escribir. Su único capital es la escritura. No tiene una vida sentimental muy estable. Y cuando lo consigue, que se enamora de una baronesa polaca que era Ewelina Hanska, ¿sí? Tiene que esperar a que ella enviude para casarse y consiguen convivir menos de un año y al cabo Honorato se muere. Y aparte porque la misma voluntad de trabajo literario que era impresionante que tenía, lo llevaba a muchos excesos. Por ejemplo, a tomar 3 litros de café por día para poder terminar la obra literaria. Aparte, digamos, era un tipo muy, en el sentido de, disfrutaba mucho de la buena mesa, del buen vino y demás. O sea, ustedes lo pueden ver en sus retratos, que era un señor más bien excedido de peso, un poquito gordito, ya al límite de obeso. Bueno, eso le va a traer una serie de dificultades de salud que lo van a hacer morir tempranamente. De todos modos, la obra que hizo, la ambición que tenía, eso de la famosa comedia humana y tratar todos los temas de la sociedad burguesa, han dado obras que son maravillosas. Nosotros podemos hablar de Eugenia Grandet, podemos hablar de Papá Goriot, que es una de las mejores novelas del siglo XIX, hablando de ese mundo burgués que se desarrollaba. En La piel de Zapa tiene cosas impresionantes en el sentido de, es un hombre de 32 años que maneja una cantidad de conocimientos y de información de diferentes ámbitos de la cultura que es impresionante. Obviamente, ¿sí? Obviamente, la voz de Balzac es tan potente que interfiere constantemente en la narración. Es algo muy raro con el siglo XX, en general la voz de, digamos, el autor no se pone a decir, bueno, estoy hablando yo, sino que deja más bien a los personajes. Pero bueno, La piel de Zapa es una gran novela que nos habla del mundo burgués de la primera mitad del siglo XIX, posterior a la Revolución de 1830. Balzac desarrolla la acción a partir del reinado de Luis Felipe de Orleans después de haber destituido a Carlos X. O sea, es esa Francia que se debate entre la monarquía y el ascenso de la burguesía y las ambiciones que tiene el joven protagonista, que ante todo quiere ser rico, poderoso, seducir a una mujer de la alta sociedad, etcétera, etcétera. Lo dejamos por ese lado. La vida de Oscar Wilde también es una vida que esos breves años que vivió, acordémonos, esos 46 años que vivió, está marcado por otro tipo de cosas. Él era el hijo de una familia irlandesa de clase media alta y Balzac, lo que tuvo Oscar Wilde es que tuvo una formación académica excelente. De hecho, estudió en Oxford, se graduó en numerosas materias con el máximo, digamos, con las máximas notas, con los máximos lauros, pero obviamente, y todos lo sabemos, el problema que entonces era un problema y que en algunos sectores retrógrados de las sociedades capitalistas modernas es que era homosexual. Era evidentemente homosexual. Un homosexual en la Inglaterra hipócrita y victoriana. O sea que Oscar Wilde va a tener que pagar el hecho de su elección sexual. O sea, nosotros conocemos, en general se conoce, que inclusive él tiene un amante que a su vez es hijo de uno de esos padres británicos que lo denuncia públicamente a Oscar Wilde como corruptor de su hijo. Y Oscar Wilde inicia una demanda por calumnias e injurias y la pierde y se tiene que y es condenado, pasa 2 años en prisión, ¿sí? Y ahí escribe la balada de la cárcel del Reading y también De Profundis, ¿sí? Son 2 obras que él tiene que pagar el costo de su elección sexual en una sociedad completamente represiva. Y, digamos,
más allá de ser un autor, la importancia de llamarse Ernesto, The Importance of Being Ernest, o Lady Windermere's Fan, el abanico de Lady Windermere, él retrata, y los cuentos, bueno, el fantasma de Canterville y demás, creo que sí, lo estoy citando bien. Entonces es un tipo muy talentoso, pero que tiene como el freno a su desarrollo literario e inclusive como persona, el prejuicio de una sociedad como la sociedad victoriana, y tiene que pagar ese costo. Eh, y de hecho uno puede ver, ¿sí? Yo no quiero hablar de estéticas gay, ¿sí? Porque por ahí es algo prejuicioso, pero sí de una sensibilidad gay que está en todo, que se alude en todo el retrato de Dorian Gray desde el primer capítulo. De hecho, Dorian Gray es un muchacho hermoso, y esa belleza es la que seduce al pintor Basil, o Basil, o como lo quieran decir. Y digamos que hay un enamoramiento, o sea, el objeto de amor del artista es esa belleza, una belleza por ahí sublimada por un ideal estético, ¿sí? Y es, digamos, leyendo atentamente, uno se da cuenta que en ese ideal estético por la belleza, por las cosas bellas, por las cosas lujosas y demás, se describe lo que realmente pensaba Oscar Wilde, ¿sí? O sea, por ahí hay una sensibilidad diferente y que se pone en evidencia en todo el retrato de Dorian Gray. E inclusive, por ahí, donde es menos creíble la narración, es cuando Dorian Gray describe su enamoramiento, que Oscar Wilde lo intenta hacer como el hecho que divide la vida de Dorian Gray, que de hecho es, en la narración es cuando Dorian Gray describe su pasión por Sybil o Sibila, la niña joven que conoce, que es bellísima, que trabaja en un teatro, que es gran actriz, pero trabaja en un teatro, digamos, de los lugares más sórdidos de Londres de la época, cuando Oscar Wilde intenta describir la pasión que siente Dorian Gray por Sibila o por Sybil, es donde se nota que es más flojo. Es decir, no termina uno de creerle narrativamente esa pasión en la forma que es descrita. O sea que tiene, digamos, como la subjetividad del escritor se interpone para crear una subjetividad creíble de una atracción heterosexual en el personaje de Dorian Gray respecto de Sybil o Sibila. De todos modos, la novela fue publicada, detalles así al margen, que eran para no contar mucho más del argumento, el retrato de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, fue publicado en 1890 como un cuento. Después un editor le sugirió a Oscar decir, bueno, mira, esta idea está muy buena, ¿por qué no la desarrollás y escribís una novela? O sea que la novela es de 1891. Por ahí hay algunos pasajes en donde se nota que, digamos, la acción, la progresión dramática, medio como que se interrumpe y uno sospecha que por ahí había ciertas descripciones que fueron introducidas para dar la extensión de novela. De todos modos, el argumento funciona perfectamente. O sea, desde la presentación de Dorian Gray, la realización del retrato y la aparición de un personaje, que en este caso no es que es mucho más sutil que en La piel de Zapa. En La piel de Zapa la tentación es el anciano de la casa de antigüedades que le ofrece al protagonista la piel. Pero acá hay una presencia constante y permanente de Lord Henry, que es el que en realidad va manipulando a Dorian Gray durante toda la novela para convertirlo en el ser que va a ser hacia el final de la narración, ¿sí? O sea, digamos como que el demonio no es trascendente, el demonio es un individuo, o el mal, la tentación del mal, que está incluido dentro de la narración.
y que habla de una clase social, de middle class, la clase ociosa, que es más, en los mismos términos hay una película de Charlie Chaplin de la década del 10, pero ya en la narración el cinismo de Lord Henry los llama a decir, bueno, nosotros las clases ociosas, y son así, son clases ociosas, o sea, no son industriales, no producen absolutamente nada, digamos, son los nobles que disfrutan de no hacer nada y obviamente de ir a la ópera, tener amoríos, engañar a la esposa, salir de cacería y más. Es el ocio llevado al extremo, o sea, una disponibilidad económica impresionante y bueno, después llenar el tiempo, lo que lleva, lo que en cierto modo explica el cinismo de Lord Henry, digamos, y la inexistencia de cualquier valor que no sea estético. O sea, la moral se subordina, al esteticismo, a la idea estética. Bueno, no quiero hablar más porque si no voy a hablar de las tramas de tanto de La piel de Zapa o La piel de Onagro, sería más exacto, y el retrato de Dorian Gray, que es literal, es The Picture of Dorian Gray. Son dos grandes novelas que tienen alguna similitud, pero como le dijimos antes, la originalidad absoluta no existe y los temas literarios son menos importantes que el talento de los narradores para desarrollarlos. Así que buena suerte, buena lectura y hasta la próxima.